como dicen ahí, propicia es la ocasión Sí, para sí, diga. comentar a Terrero, sobre todo, que se encarga de asuntos políticos y sociales, ¿Qué cosa, doctor? 3 informaciones que aparecieron ayer. Vamos a ver. Uno es, la señora vicepresidenta está en Roma, 2 días después que fue designada encargada del Ministerio de Medio Ministerio Ambiente. Yo creo que esa designación está dando señales claras de que el presidente de la República le está dando a la vicepresidencia una importancia que en algún momento la tuvo, porque recordamos que Balaguer puso a Carlos Morales en el CEA, a Milagros en Educación la puso Hipólito, ¿o no? Y también en Washington pusieron a Carlos Morales. Bien, pero es importante que esta señora, además de ser que manejaba el gabinete de salud durante la pandemia, sin ser médico, representa también un grupo político económico importante Regional. que es Santiago en este gobierno. Resulta que le encargan provisionalmente de medio ambiente porque ese es un ministerio que todavía hay que investigar bien, porque mataron al ministro. Y hay que ver qué compromisos había ahí. Y el Ministerio de Medio Ambiente es como una raíz fibrosa que penetra en donde menos tú te imaginas. Eso es un eje, doctor. Es Un eje. Entonces, que el eje siempre va por el medio de todo. Todo tiene muchas cosas que tienen que cruzarlo de extremo a extremo para poder funcionar. Pero medio ambiente puede estar en todas partes y debe estar en todas partes. Y además es un ministerio que no hay mucha experiencia, no hay muchos antecedentes. Entonces, la encargan, quiere decir, déjame ver qué hay y a quién es que debemos poner ahí para que no se repita el problema. Entonces, ella se va a Roma, pero también tiene otra cosa, va a visitar al Papa. Para tú lograr que un estadista vea al Santo Padre, necesita por lo menos 2 meses de cabildeo para lograr oficialmente la invitación. Adicionalmente, el señor embajador de Santa Sede, de República Dominicana en la Santa Sede, está aquí en el país. Qué raro. Y quien recibe a la vicepresidenta es el embajador en Roma, es Tony Raful, que parece ser, o que hizo las gestiones para que ella vea al Papa, que previamente se había anunciado que el Papa venía. Y él suspendió viajes aquí, a Argentina, a 2 o 3 lugares, por el problema de las rodillas, porque estamos todos con rodillas, Sí. problemas. La rodilla es universal. El asunto es que me encuentro raro el tema. Y una ñapita, Ajá. el jefe de la iglesia dominicana, que no es Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez en este momento, Claro que no. que es Francisco Soria, tiene 2 meses en Roma. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que está pasando en Roma? Entonces hay que averiguar cómo anda el Estado y las sotanas. Hay que averiguar. El otro tema es... Ay, espérese. Usted tiene un amigo que dice que un gobierno se cae un año después que la iglesia le quite el apoyo. Un año después que la iglesia le quite el apoyo, se cae un gobierno. Bueno, porque lo que pasa es que el olfato de la Iglesia Católica, como ellos no se ocupan de otras cosas terrenales, se ocupan mucho de la política y además tienen mucha información. Tienen mucha información, porque la
El confesionario es una fuente de información. inteligencia. Bueno, De descubrir. Sí, sobre todo que tú te robas unos cuartos en el Estado y va y se lo dice al país. Pero rece 3 Ave María. ese es el problema. Pero el matador de Orlando Jorge, hay que ver si fue a nivel de secreto de confesión que manejó su asunto con el cura. Si no es así, puede servir de un testimonio ante la ley. Pero si estaba protegido bajo secreto de confesión, ya hay que darle otro tratamiento. Pero mira, no el Vaticano, porque el Vaticano es viejo, pero yo creo que hay países como que uno tiene que detenerse y estudiar bien la historia de esos países. Por ejemplo, Argentina. Tú dices, son los ciudadanos más arrogantes que hay en el mundo. Pero el problema es que tú te preguntas, ¿y hasta dónde es verdad que son grandes? Es que son grandes. Ese es el problema. Sí. Un papa argentino. Ya tienen un papa. ¿Tú sabes lo que es Sí. argentino? Un papa. Sí. ¿Eh? El corredor más grande de carrera del mundo. Fangio. Entonces tú ves cómo no es una exageración, es la verdad. Pero hay otro país que tenemos que estudiar por una información que aparece ayer. Las Naciones Unidas dice que el mayor flujo de migraciones entre dos países está ocurriendo en la isla La Hispaniola entre Haití y Santo Domingo. Pero ese no es un dato que se limita a América Latina. En el mundo, donde hay más trasiego y flujo de migrantes, es en la isla La Hispaniola, en el mundo. Sí. Hay un trabajo. Tomando volúmenes Hay poblacionales. un trabajo, desgraciadamente es muy largo, pero debe de ser leído. Escrito por Manuel Vergés Corradín, Manolito Vergés. El rector. Hay 34 países que tienen muros Sí. y te lo describe todos. Y donde hay historia de guerra, donde hay historia de amistad, donde hay solución de continuidad. Solución de continuidad son aquellas fronteras como son Portugal y España, por ejemplo. Ahí no hay problema. Tú nunca hay un problema entre Portugal y España. No. Ahí está todo definido. O Nicaragua y Costa Rica. Sí, pero hay en otros países de Centroamérica, Sí. donde la economía de uno y del otro es diferente. Claro. Estados Unidos y México. el problema. Sí. Y donde la migración es Colombia, positiva, Colombia pero y es Venezuela. dañina. Óyeme bien, es positiva y dañina. Estados Unidos los necesita para la agricultura, pero no los quiere residentes. Vengan, trabajen y váyanse. Sí. Es un problema. Yo creo que Pero cuando usted habla, doctor, del informe de Naciones Unidas en la migración en la isla Hispaniola, se refiere a la migración entre ambos países, ¿verdad? Porque nosotros tenemos también una migración bastante grande de Haití hacia otros y de República Dominicana hacia Estados Unidos. O sea, ¿no es eso lo que están cuantificando? ¿O es nada más entre Haití y nosotros? de Haití para acá. Ah, Es de Haití para acá. Lo que pasa es que hay otras migraciones. Por ejemplo, yo me encontré con un militar que estaba en la frontera y me dice, muy bien, yo te acepto que hay soldados que aceptan dádivas para dejar pasar a algunas personas. Me dijo, yo te lo acepto. Pero yo te pregunto, él a mí, si aparecen 5 chinos con $500 cada uno, te dicen, déjame pasar por esa puerta y aquí hay $2.500 por nosotros 5. Ese guardia va a decir que no, si está solo ahí. difícil, Difícil. difícil. Que lo pare más para adelante. Otra cosa, una mujer en estado de embarazo viene a
a la frontera. Cuando llega a la frontera, ya alguien la trajo de Cabo Haitiano y la llevó a la frontera, embarazada. Cuando ella llega ahí, ya ha pagado para llegar ahí. Pero entonces viene una ONG y le dice al militar, mira, tienes la obligación de dejar pasar a esa mujer que va a parir ahora en esa clínica, en Montecristi. No puede decir que no. Y yo te pregunto, y ese militar dice, pero ven acá, a este de la ONG le están pagando para que me diga eso. ¿Por qué yo no he de cobrar? Entonces se establece una serie de intereses rarísimos que es lo que produce el licenciado, ese flujo diverso, diferente. Cuando me dicen de que 5 chinos son lo que tú preguntaste, es decir, que no solamente hay haitianos que pasan para acá, hay gente que utilizan esto como puente. Y si tú quieres, lo que hablamos ahorita, ve a la Duarte. Sí, sí. Y tú te vas a encontrar con que los chinos de la Duarte, primero, ¿quién los capitaliza? ¿Por qué tienen negocios tan prósperos? Sí, sí, sí. Si los pobres chinos vinieron aquí a hacer chicharrón de pollo Sin nada. y arroz con pollo, Sí. y todavía son pobres. Y esta gente con tanto dinero, ¿quién lo capitalizó? Y le puso un negocio de esa envergadura. Es una buena pregunta. Y con un mecanismo tan raro. Y progresa. Sus empleados son unas muchachitas haitianas. Su seguridad son unos perros que tienen las cajeras en las cajas abajo. Tú ves perros comiendo debajo de una caja registradora. Cosas que tú no te explicas. Y negocios con millones de pesos de existencia. ¿Quién lo capitaliza? Y que no le cobran impuestos. ¿Y por qué venden a unos precios que no son competitivos Sí, con los otros? buscando volumen. Sí, pero se lo permiten. Sí. Aduana e impuestos Y internos. no puede- ¿Por qué? Ahora, el cuento viene por esto. El presidente de la República toma posesión. Y uno pregunta, ¿cuáles eran los compromisos de Luis Abinader para lograr todos los aliados que tuvo? ¿Cuál fue el principal? Participación Ciudadana logró convencer a la clase política de que había que salir del PLD. Ya el gobierno de Estados Unidos había mandado una señal con su secretario de Estado de que no querían reelección, porque Danilo hubiera ganado en otra. Pompeo llamó no reelección. Entonces, Participación reúne toda la oposición, pero tenía un problema, no tenía votos. Y el PLD seguía siendo grande. ¿Quién le da el triunfo? Leonel Fernández, que divide, le lleva un pedacito. Pero ese pedacito fue la primera vuelta. ¿Qué le dio Luis Abinader a Leonel Fernández? Le dio la segunda mayoría en el Senado y representantes en diferentes Alta corte. cortes. Le dio, perdón, no se comprometió. Tuvieron una alianza también en los Congresional. congresional. Ahí fue la alianza, doctor. Pero no, una de ellas, Bueno, la oficial. te voy a hacer presidente. Te voy a hacer presidente. Pero yo quiero ser presidente en el 24. No en el 24, no. Pues entonces vamos a hacerlo hasta el 24. Eso es todo. Ok, Son las conversaciones no publicadas. ok. Ahora, en el 24 somos contrarios. Sí, oposición. Abiertamente. Yo soy oposición y así estamos bregando ahora con ese tema. Están enfrentados. Ahora, toma posesión y aparece un pronunciamiento. No chinos, ni en lugares estratégicos, puertos, aeropuertos, etcétera. No inversión china. No inversión china.
Correcto. Pero Estados Unidos por primera vez cumple. ¿Sabe lo que hizo ayer? Anunció el financiamiento de Manzanillo, que ya estaba hablado con los chinos. Sí, sí. Cumplió Estados Unidos. Sí, es área estratégica. Es un área estratégica. Una de las áreas que le habían quitado. Los chinos te iban a construir Manzanillo, iban a construir el metro. ¿Y energía? El metro. Energía y el metro. Sí, sí. Desde Manzanillo hasta las Américas. Y eso es lo que juntos haremos historia. Un anuncio que hizo el embajador de Estados Unidos con el canciller dominicano. Ya se está definiendo lo que. Ya Y vi estamos. una licitación de una circunvalación de Navarrete, porque el problema ese de que con un puerto de tal volumen se iba a necesitar una vía más amplia para sacar la mercancía. El acceso es más costoso que el puerto, porque el puerto en cierta forma existe. Sí, Existe, sí. Por ejemplo, Manzanillo no hay que dragarlo. exacto. Manzanillo de los Es remodelar, puertos sí. más profundos. remodelar el puerto. Pero una pista de 2 carriles iba a ser Eh. insuficiente para un volumen de carga tan grande como. Bueno, como quiera que sea, Ya está la alianza ahí. impidieron a los chinos, financia Manzanillo, financia el acceso a Manzanillo y todavía no se vayan, que falta mucho por hacer. ¿Verdad? Sí. Vamos a hacer una pausa.